En las últimas semanas la tensión en el Caribe ha alcanzado un punto crítico que mantiene a la región bajo una fuerte incertidumbre. La decisión del gobierno de Nicolás Maduro de firmar un decreto de estado de conmoción en Venezuela ha despertado debates intensos tanto a nivel interno como internacional, pues este recurso constitucional otorga poderes excepcionales al Ejecutivo en un momento en que la presión militar de Estados Unidos parece crecer día tras día. La coyuntura no es nueva, pero sí ha tomado una dimensión diferente desde que el entonces presidente estadounidense Donald Trump ordenó un despliegue militar en el Mar Caribe, con el argumento oficial de reforzar operaciones contra el narcotráfico. Lo que para la administración norteamericana es presentado como un esfuerzo por controlar el flujo de drogas hacia su territorio, para el gobierno venezolano no es más que una señal clara de intervención y hostilidad, que amenaza directamente su soberanía y la estabilidad de la región. Hace aproximadamente un mes, buques de guerra estadounidenses comenzaron a patrullar aguas internacionales cercanas a las costas venezolanas, lo que fue interpretado por Caracas como una acción bélica encubierta. Maduro calificó el movimiento como el mayor ataque de carácter militar que ha sufrido América Latina en los últimos 100 años, argumentando que detrás del discurso antidrogas se esconde una estrategia más amplia de intimidación y preparación para una intervención directa. Lo cierto es que en este tiempo ya se han producido incidentes en el mar. El ejército norteamericano informó que había ejecutado 3 operaciones contra embarcaciones sospechosas de pertenecer a organizaciones narcotraficantes, mientras que desde Venezuela y organizaciones no gubernamentales surgieron denuncias señalando que esos navíos en realidad estaban tripulados por civiles que nada tenían que ver con actividades ilícitas. El choque narrativo entre las versiones de Washington y Caracas no ha hecho más que profundizar la desconfianza y avivar la confrontación política y militar. En este contexto, Nicolás Maduro decidió recurrir a una de las herramientas legales más fuertes que contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el decreto de excepción por conmoción externa. Con esta medida, que tiene inicialmente una vigencia de 90 días y puede prorrogarse por otros 90 adicionales, el Ejecutivo asume facultades extraordinarias que le permiten actuar sin los condicionamientos habituales de los mecanismos institucionales y de control. En otras palabras, el gobierno gana un margen de maniobra mucho más amplio para tomar decisiones rápidas y centralizadas en nombre de la defensa nacional. Aunque el decreto fue firmado un lunes y aún no había sido difundido completamente al público en sus detalles, ya se conoce que habilita al gobierno a restringir ciertos derechos, movilizar recursos sin la aprobación previa de la Asamblea Nacional y ordenar a las Fuerzas Armadas acciones inmediatas en defensa de lo que considera una amenaza externa. Este tipo de decisiones tienen un gran peso porque implican que el país entra en un estado de excepcionalidad donde las reglas ordinarias quedan en suspenso, lo que inevitablemente genera polémica. Para sus partidarios, es una herramienta indispensable frente a la presión militar que despliega Estados Unidos. Para sus detractores, es un instrumento de concentración de poder que puede abrir la puerta a abusos y a una mayor represión interna bajo el pretexto de la amenaza extranjera. El gobierno venezolano insiste en que el decreto no es una medida arbitraria sino una respuesta legítima frente a lo que define como una agresión histórica. Según Maduro, la presencia de barcos militares estadounidenses en el Caribe no se trata simplemente de un operativo antidrogas, sino de una avanzada que busca desestabilizar y preparar el terreno para una intervención. En ese sentido, asegura que Venezuela tiene derecho a defenderse utilizando los mecanismos legales que la Constitución le otorga y que la comunidad internacional debe comprender la magnitud del riesgo que enfrenta su país. Al mismo tiempo, se ha ordenado a las Fuerzas Armadas Bolivarianas mantenerse en estado de alerta máxima, reforzar la vigilancia en las fronteras marítimas y coordinar acciones de defensa territorial en caso de que se produzca un incidente mayor con buques norteamericanos. El decreto de conmoción también permite al Ejecutivo intervenir directamente en sectores estratégicos, como la administración de recursos, la distribución de alimentos y combustibles, la regulación de medios de comunicación y la suspensión de ciertas garantías ciudadanas cuando lo considere necesario. Esto significa que, durante los meses que dure la medida, el gobierno podrá centralizar decisiones que normalmente estarían sujetas a debates parlamentarios o a procesos judiciales. En la práctica, este tipo de decretos amplían la capacidad de control del presidente sobre la vida política, económica y social del país. Los analistas señalan que Maduro podría utilizar estas facultades no solo para responder a la presión militar externa, sino también para afianzar el control interno en un contexto de crisis prolongada. Venezuela viene enfrentando desde hace años una situación económica delicada, con hiperinflación, escasez de productos básicos y una migración masiva de ciudadanos que buscan mejores condiciones en otros países de la región. Ante este panorama, el decreto le permitiría al Ejecutivo reorganizar prioridades, movilizar recursos estatales y reprimir con mayor facilidad eventuales manifestaciones de descontento que puedan surgir en medio de la tensión con Estados Unidos. Washington, por su parte,
insiste en que sus operaciones en el Caribe tienen un propósito limitado y que no buscan una confrontación directa con Venezuela, aunque en reiteradas ocasiones funcionarios de la administración Trump han calificado a Maduro como un dictador ilegítimo y han manifestado su apoyo a una transición política en el país. Las relaciones entre ambos gobiernos ya estaban rotas desde hace tiempo y la presión internacional liderada por Estados Unidos incluye sanciones económicas severas, restricciones comerciales y bloqueo de activos, lo que ha agravado la crisis venezolana. En este sentido, el despliegue militar es interpretado por Caracas como una fase más de la estrategia de asfixia para debilitar al gobierno bolivariano. El escenario que se dibuja es complejo. Por un lado, la aplicación del decreto de conmoción externa fortalece la posición de Maduro frente a sus bases, al proyectarlo como un líder que toma medidas drásticas en defensa de la soberanía nacional. Por otro lado, también abre interrogantes sobre los límites de su poder y las posibles consecuencias para la población civil. En tiempos de excepción, los derechos de los ciudadanos suelen verse restringidos, y aunque el argumento sea la defensa ante una amenaza externa, en la práctica esto se traduce en mayor control estatal sobre la vida cotidiana. En los medios de comunicación internacionales y en foros diplomáticos, la medida ha generado reacciones divididas. Algunos gobiernos aliados de Venezuela, como Rusia, China e Irán, han respaldado la decisión de Maduro y han señalado que cualquier país tiene derecho a defenderse de una agresión militar externa. Otros países de la región, alineados con Washington, han expresado preocupación por el uso del estado de excepción como herramienta de consolidación de poder interno y por el riesgo de que la tensión escale a un conflicto armado de mayores dimensiones en el Caribe. En el plano interno, los opositores a Maduro critican que el decreto no busca proteger a la población sino perpetuar un modelo de gobierno que, según ellos, ya ha demostrado ser incapaz de resolver los problemas estructurales del país. Argumentan que se trata de una maniobra para gobernar sin controles, limitar aún más la actividad política de la oposición y mantener bajo vigilancia estricta cualquier movimiento social que pueda cuestionar al régimen. El oficialismo, en cambio, responde que la oposición actúa como aliada de los intereses de Estados Unidos y que desconoce el verdadero peligro que representan los buques norteamericanos en el Caribe. El debate sobre el alcance del decreto es amplio, pero lo cierto es que en la práctica el gobierno de Maduro ahora cuenta con facultades que van más allá de las que tendría en tiempos ordinarios. Puede movilizar tropas, intervenir en el sector económico, regular de manera estricta la información que circula en los medios e incluso limitar el derecho a la protesta bajo el argumento de mantener la estabilidad interna. Si bien estas medidas tienen un límite temporal establecido en la Constitución, existe la posibilidad de que sean prorrogadas, lo que mantendría al país bajo un régimen de excepción durante un periodo prolongado. Este tipo de decretos de conmoción no son exclusivos de Venezuela. Muchos países contemplan en sus constituciones mecanismos similares para enfrentar amenazas externas o internas graves. Sin embargo, la forma en que se aplican y las condiciones en que se justifican suelen marcar la diferencia. En el caso venezolano, el contexto internacional, las sanciones y el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe otorgan un carácter singular a la medida, pues se presenta como respuesta directa a una potencia extranjera que ejerce presión sobre la región. En definitiva, la firma del decreto de estado de conmoción por parte de Nicolás Maduro representa un momento crucial en la historia reciente de Venezuela. Marca un antes y un después en la manera en que el gobierno enfrenta la presión de Estados Unidos y en cómo se reorganizan las relaciones de poder al interior del país. Mientras algunos ven en esta decisión un acto de soberanía y resistencia, otros lo perciben como un paso más hacia la consolidación de un gobierno autoritario que restringe libertades en nombre de la defensa nacional. Lo que suceda en los próximos meses será decisivo para entender hacia dónde se dirige Venezuela. Si las tensiones con Estados Unidos escalan a un enfrentamiento militar directo, el decreto de conmoción se convertirá en la base legal que legitime todas las acciones de defensa que emprenda el gobierno bolivariano. Si, por el contrario, se logra mantener un frágil equilibrio sin llegar a la confrontación, quedará la pregunta de cómo este periodo de poderes extraordinarios afectó a la sociedad venezolana y qué tan difícil será regresar a un marco institucional normal. Lo cierto es que la población, en medio de las dificultades económicas, las sanciones internacionales y la incertidumbre política, tendrá que adaptarse una vez más a vivir bajo medidas excepcionales que cambian las reglas de la vida cotidiana. Para muchos venezolanos, la preocupación inmediata no es tanto la confrontación con Estados Unidos, sino cómo impactará este decreto en su acceso a servicios, a alimentos, a medicinas y a la posibilidad de expresarse libremente en un contexto donde la prioridad del gobierno será mantener el control y la estabilidad a toda costa. El Caribe, mientras tanto, se convierte en un escenario estratégico de enorme relevancia geopolítica. Lo que allí ocurra tendrá repercusiones no solo para Venezuela y Estados Unidos, sino para toda América Latina,
que observa con atención la evolución de un conflicto que podría redefinir el equilibrio regional. En esta coyuntura, la decisión de Maduro de firmar el estado de conmoción adquiere un peso histórico, al situar a Venezuela en un camino incierto en el que la defensa de la soberanía y la concentración del poder estatal parecen entrelazarse de manera inevitable. Si te interesa comprender a fondo estos temas de gran importancia para la región y estar informado sobre lo que ocurre en este momento crítico, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario para que juntos podamos debatir y analizar el impacto de estas decisiones en el futuro de Venezuela y del continente. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.